Añoranza de mi tierra, Cartago. Hoy estamos en el barrio El Molino, el lado occidente de Cartago. Y desde aquí, amigos, le damos la bienvenida a un programa más de Añoranzas de mi tierra. Como ustedes saben, estamos conmemorando las avalanchas del año 1963. Y hoy nos encontramos en un lugar muy especial, donde don Rogelio Coto Alfaro nos va a hablar un poquito sobre dónde estamos hoy, Rogelio. Estamos en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Cartago, ¿verdad? Como es el barrio El Molino. Un lugar que ha estado habitado desde la época colonial. Según nos cuenta en las crónicas que ha hecho don Sergio Orozco, donde nos hemos nutrido, una persona que ha investigado mucho estos temas. El barrio Molino es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Cartago y queremos compartir qué pasó con ese barrio en los años de la avalancha, de las avalanchas que se dieron en Cartago en el 63. Hay algo muy importante y es a lo que venimos hoy, amigos. Vamos a hablar del famoso río Los Molinos, que así se llamaba anteriormente. Sí, porque de acuerdo a investigaciones que se han realizado, algunos de los historiadores, ya eso sí está certificado, ¿verdad? Donde nos hemos nutrido, en Cartago hubo sembradíos de trigo. Y siempre que hay sembradíos de trigo, pues tienen que haber molinos de trigo. Por eso era que se le llamaba a este río, en la época colonial, el río de los molinos. Pero ¿quién eran los que vivían acá? De ahí los famosos naboríos. Los naboríos, aquí eran los naboríos. Y que era en este sitio, ¿verdad? Habían indios ladinos en la época de la colonia que ya se habían adaptado a las costumbres españolas. Y que también, por supuesto, tenían hasta su forma tenían como un fuero especial, no pagaban tributo. Y me parecía que tenían una forma de gobernarse también. Les daba la posibilidad de hacer eso, se llamaban los cabildos. Entonces ellos hasta tenían su propio cabildo, ¿verdad? Cosa que no gozaban otros
otras comunidades de la época colonial. Rogelio, y este río al ser un brazo del río Reventado, tenía mucha agua. Y esa es la razón de que los españoles utilizaban esto para que los naboríos, que eran empleados de los españoles, manejaran sus famosos molinos del famoso trigo. Ajá. Entonces imagínense, vea qué interesante. Era una forma económica. Entonces en todo este cauce, en el cauce de un brazo, porque mucha gente no lo identifica, el río El Molino es un cauce, es un brazo, ¿verdad? Que se desprende del Reventado. ¿Vos sabes dónde se desprende eso? Sí, claro que sí. Empezaba en el río Reventado, pero cuando se hicieron las famosas, en el Carmen de Cartago, el tanque de la turbina, se rebasaba el agua. Entonces fue muy fácil encaujarle esa agua al río El Molino, que ya se llamaba río Molino. Entonces ahí es donde viene lo más importante, Rogelio, para la gente de Cartago, porque utilizaban esas aguas para regar las hortalizas, regar todo ese sistema de aguas que había en ese momento, inclusive hasta agua para tomar, Rogelio, porque eran aguas limpias. Y otra cosa muy importante, ahí por donde yo vivo, en el Carmen de Cartago, había una planta eléctrica. Y esas mismas aguas del río El Molino las utilizaban para manejar esas turbinas para generar electricidad. Muy interesante. No, y noten ustedes el cambio. En la época colonial se llamaba Río de los Molinos, porque había varios molinos de trigo en el cauce. Y ya después de la época de esa, un poco más después, ya se llamó Río del Molino. Río del Molino, sí, porque manejaba esa planta eléctrica que estaba en el Carmen de Cartago. Inclusive, Rogelio, aquí donde estamos, acuérdate que esas mismas aguas se utilizaban aquí, en el beneficio del café, para lavar la rosa. ¿Qué es el beneficio del café? Bueno, muchos, yo cuando estaba chiquitito, mi abuelo, mi tatarabuelo, tío abuelo, Beto Brenes, que vivía en el Carmen, tenía una finca frente de los tanques, de allá del tanque, ¿verdad? El que está en la mitad de la población. Sí, más para allácito tenía una finquita donde tenía sembrado café. Entonces uno llegaba con las 2 fornaguitas, o las 3 fornaguitas, y venía uno al beneficio y se lo hacían aquí. Llegaba esto, era un beneficio que era ni sacado quitar la brosa, para limpiar el café y toda la cuestión. Entonces, el agua con la que se movía el beneficio de café aquí en el molino era el agua del río. Que Villalmarevos como pasan los tiempos y vemos ahora esto totalmente seco. Mucha gente no sabe que por aquí pasó un afluente del río Reventado que causó daño, terror, porque no solamente en esa época nos dice el historiador, sino que también en el año 1891 también se salió un poquito, hizo estragos, aunque no mucho, pero sí dejó secuelas de que pasó una avalancha por este lado. Entonces imagínense que una fuente para lavar el café en el beneficio del café que hoy actualmente es el sector donde está directa y la dirección regional. Se me olvidaba, Rogelio, informante también, de ahí por lo que llamamos las piapios o los piapios que le decíamos, ahora llaman patio. Había un señor que tenía una hectárea sembrada de flores, porque las coronas antes se hacían con flores de verdad. Y este señor utilizaba estas aguas del río del Molino para regar sus amapolas, sus margaritas, para hacer añoranzas de mi tierra, de flores, Cartago. Y muchos se acordarán de los famosos cerdas. Y entonces me dice que pasaba el cauce del río Molino, pasaba por el medio del barrio Carmen. Por tu casa, por el centro de tu casa. El potrero que para muchos se acordarán, el potrero de Nina, por ahí pasaba el río del Molino. Y entonces venía bajando hasta que llegaba ahí a la punta de María Auxiliadora. Y me decía al lado de ella, y quedaba abierto. Y todo ese sector que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí al frente, que baja exactamente de María Auxiliadora hasta el beneficio del café, era un espacio donde se veía todo el cauce abierto. De todo eso que hemos hablado, Rogelio, es lo único que queda del río del Molino. Ese es el río del Molino. Y me dicen que en 63
sí hubo, según los vecinos, ¿verdad? Los vecinos aquí de Cartago, que hemos hablado de este barrio, el barrio Molino, de este río, digamos, sí hubo una, digamos que se salió el río, pero no fue en forma, digamos, de avalancha, sino que se llenó todo esto, todo este sector De lodo. se llenó de lodo, de agua y de piedras. tierras, ¿verdad? Y se llenó todo eso, con agua, por supuesto, metida adentro. Sí, sí, sí. Y aquí estamos ante lo que es posiblemente la última parte, aunque todo esté entubado para arriba, ¿verdad? Del sector del río Molino. Bueno, Rogelio. Seguramente en épocas de invierno esto se usa todavía. Sí, sí. Bueno, Rogelio, al conmemorar 50 y cuántos años, 58. 58 años de las avalanchas, recordando que fue un 15 de noviembre de 1963, cuando fueron las primeras avalanchas que llegaron a Cartago, pero el trágico día fue el 9 de diciembre a las 7 de la noche, que parte de Cartago fue arrasada por esa famosa avalancha de esa época. Y una vez más, como tantas veces ha pasado aquí en Cartago, el espíritu indómito del Cartago se volvió a levantar y seguimos adelante. Porque así somos los cartagos. Rogelio, y no tenemos que olvidarnos de un gran líder cartaginés que por medio de su trabajo, que es el periodismo, lo tenemos enfrente y que salvó muchas cosas. ¿Quién era? El único. La persona que todavía merece una estatua aquí, porque fue uno de los últimos héroes de Cartago, ¿verdad? Emilio Piedra Jiménez. Creo que este héroe que nosotros tenemos en Cartago, que todavía no se le ha hecho justicia, creador del JASEC, trabajó por Cartago muchos años en todas las erupciones y todas las cosas, las avalanchas y todo. ¿Cuál es ese héroe? Y ahí, Emilio Piedra Jiménez, Rogelio, nada queda más que otra persona. Y necesitamos un homenaje, una estatua, no una placa, sino una estatua de este hombre que ayudó a mucho cartaginés, salvó a mucho cartaginés y es un emblema de la ciudad de Cartago. A mí me duele mucho, Rogelio, me duele mucho de que la juventud de ahora no sepa de nuestros héroes. Y a usted le pregunta a un joven ahora, ¿quién es Emilio Piedra? No sé. Porque tenemos nosotros los viejillos que motivar, que exaltar los nombres de estas personas, como lo fue Emilio Piedra Jiménez. Prócer de la ciudad de Cartago, definitivamente. Diputado con una amplia trabajo que ha hecho, que trabajó mucho aquí en Cartago, en la parte política, en la parte social, en la parte, bueno, por Dios, un señor muy importante en la ciudad de Cartago. Pues yo creo que por lo menos veamos este video. A ver cómo nos va. Estamos hoy, 58 años después de las inundaciones de la ciudad de Cartago, con el testigo presencial, don Vinicio Vargas Jiménez. Don Vinicio, ¿qué pasó ese día de las avalanchas de Cartago? Bueno, fue un día muy trágico para la ciudad de Cartago. Nosotros prácticamente estábamos acostumbrados a las avalanchas del río Reventado, pero nunca nos imaginamos la furia de ese río, que hoy en día es cualquier zanjita, cualquier alcantarilla, pero con la erupción del volcán se fue acumulando muchísima ceniza en la falda del volcán. Esa noche llovió demasiado, o sea, llovió todo el día, parte de la noche. A las 11 de la noche sonó el primer sirenazo de la emisora de don Emilio Piedra Jiménez, avisando que venía una avalancha sumamente grande, porque había llovido copiosamente en el cerro del volcán. Toda esa agua se fue acumulando a la orilla del cráter, donde es lo que era playa
Playa Hermosa. En ese entonces se llamaba Playa Hermosa porque era una playa enorme. Todo eso se llenó de agua. No tenía salida por donde. La única salida que tenía esa agua era el río Reventado. Y efectivamente por ahí empezó a escurrir el agua hacia la ciudad de Cartago. Una avalancha muy grande, demasiado grande. Tan es así que la gente estaba aterrorizada por el ruido tan enorme que causaban las piedras, los árboles, casas, todo que venía arrastrando la corriente del río. Cuando sonó el segundo sirenazo, era que ya estaba cerca la inundación, pero nosotros nunca nos imaginábamos la magnitud de la potencia de ese río. Yo era uno de los que pertenecía al cuerpo de Emilio, ¿cómo se llama? De este muchacho, ahí ya se me sube la onda. Bueno, ahorita pertenecíamos a Defensa Civil. Era un cuerpo que apenas sonaba la sirena de don Emilio, teníamos que correr nosotros a sacar gente de la orilla del río Reventado. O sea, donde está el puente Bailey hoy en día hacia el norte, que había muchísimas casitas pobres, casitas muy malitas, y entonces desgraciadamente por la precisa que hubo en ese momento, no se hizo un censo de la parte norte de Cartago para saber cuántas gentes habitaba al norte del río. Pero fue muchísima gente, y fue mucha gente la que nunca se supo qué pasó con ellos. Porque, le vuelvo a repetir, nunca se hizo un censo antes ni después. Después se vio la magnitud. Y en ese momento exacto, usted estaba en su casa. Yo estaba aquí, pero cuando sonó la primer sirenazo, entonces el deber de nosotros era acudir a la orilla del río para sacar gente de las casitas pobres. Sí. Y efectivamente esa era la misión de nosotros. ¿Estaban organizados o es porque usted como un voluntariado fue voluntario, sí. Y nosotros... Mucha gente de Cartago fue a hacer, a ver qué podía hacer. O sea, a ver qué podíamos hacer. Ajá. Pero ya le digo, en ese entonces, pues no había los medios que hay hoy en día de transportes para sacar gente, porque las callecitas del Carmen al norte eran muy angostas, eran callecillas que no pasaban carros. ¿Y qué vio usted ahí en el cauce? ¿Cómo era eso? El río, ¿sí? Así como usted lo ve ahora, ¿sí? Es un río muy corriente, sí. Pero en ese entonces, el día de la inundación pegaba, la avalancha bajó, pero fue tanta el agua y la ceniza que arrastró el río, que quedó una llanura, llamémoslo así, de ceniza, a partir del puente de la Carreta, que es donde está hoy el puente Bailey. Ahí había ese puente de la Carreta tenía una altura más o menos del agua al puente, más o menos tendría tal vez unos 15 a 20 metros. Pero ahora se ve una profundidad muy alta. Muy alta. Y sin embargo pasó por encima. Ahí se veía 15 metros. Ahí pasó por encima y ahí empezó a desplazarse el río. Ha sido como un acantilado para abajo. Ahora exactamente. Un acantilado. Sí, era un acantilado. Y eso
se llenó. Se llenó y pasó por Y arriba. pasó por encima del puente y se fue extendiendo al oeste y ¿qué? Y al este. Al este. Aquí venían piedras, cenizas, todo. Palos, todo. Palos, todo. Animales, todo. Animales también. Y ya se supo que habían muertos, que habían quedado gente que no tuvo la oportunidad de salir, como decir el guarda, el que cuidaba el cementerio. Ajá. Ese señor Cementerio general. sí, vivía ahí en la pura esquina donde está el higuerón, ahí tenían la casita y eso desapareció. No puede ser. Desapareció con toda mi familia. Ahora dígame para ver, con toda mi familia, qué doloroso, por Dios. ¿Se acuerda el nombre de ellos? No. No, No. en Y este entonces la inundación se fue expandiendo a este y oeste. ¿Hasta dónde llegó ahí en el centro de Cartago? llegó hasta donde está el Parque. Espérese, para decirle, donde estaba, bueno, llegó, no sé si usted conoció, donde estaba una panadería, la panadería de... Araya. No, era una panadería, es que no recuerdo, es que ya hace tantos años. Llegó hasta ahí y al oeste llegó hasta la escuela de Taras. Al oeste hasta la escuela de Taras. Sí. ¿Y al este? Y al este quedó donde estaba una bomba que se llamaba Exotica, algo así. Exotica. Sí. ¿Cómo cuánto? No, era de un señor Patiño. ¿Un Patiño? Sí. ¿Y por dónde quedaba esa bomba? ¿Por el mercado? No, quedaba donde está Metrocentro, ¿Metrocentro? 100 metros, póngale, carretera a San José. Hasta ahí pasó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No Hasta llegó al ahí. centro de Y ahí se fue reduciendo hasta lo que es lo que se ve hoy en día, piedras, árboles. Desapareció las casas, desapareció todo, quedó una laguna de ceniza. Quedó una laguna de ceniza, pero enorme. Ahora, dígame una cosa. ¿Y del barrio Molino exactamente qué se acuerda? Sí. ¿Qué pasó aquí en el barrio Molino? El barrio Molino prácticamente sufrió poco porque se recargó todo el peso de la ceniza hacia al oeste. ¿Y el río El Molino? ¿Usted se acuerda del río El Molino? Sí. ¿Que sufrió algún efecto de la inundación? No, porque el río Molino era el sobrante del agua del tanque, del tanque de la turbina. Había un tanque todavía, creo que todavía está. Sí, entonces el rebalse era lo que mantenía el nivel del tanque, ¿verdad? Entonces ya normalmente siguió, pero sí hubieron muchos muertos, que le digo que no se dio, no nos venimos a dar cuenta hasta después, mucho después, porque se hizo un medio censo de las personas, de las familias que vivían a la orilla de la carretera, que estaba la casa del padre, se me olvidó. Bueno, había muchas casas a la orilla, o sea, de Metrocentro, de donde está Metrocentro, Sí. hacia Taras, todo eso estaba muy poblado. Muy poblado. Muy poblado. Muy poblado. Y no quedó nada. No quedó nada. Una pregunta un tanto aparte. ¿Cómo se acuerda usted por dónde pasaba el río Molino? Aquí, ¿de dónde venía? El Sí, río Molino. era el sobrante del tanque de las ¿Pero turbinas. por dónde pasaba aquí en el barrio? Pasaba de, ¿qué le digo? Donde está el Pochote, El Pochote. por detrás, daba la vuelta, se metía en unas casas
y en una ebanistería de un señor González. González. Sí, por ahí habían entubado ese tubo, el río, y pasaba el agua por debajo de todas esas casas hasta salir, hasta ahí a María Auxiliadora. Salía María Auxiliadora. ¿En Sí. qué parte? Y ahí de ¿Frente o- María Auxiliadora Sí. hacia el sur estaba al descubierto el río. De María Auxiliadora, toda la parte, digamos, del Croao y todas esas cosas. Pasaba a la orilla el río. Ah, ya. A la orilla. ¿Por qué lado? Por el lado. Había una tapia muy grande que era la que tenían los padres para la plaza de deportes y toda esa cuestión, ¿verdad? Ahí tenía una tapia muy grande y a la pura par pasaba el río y se entubaba nuevamente, no se entubaba, sino que seguía hasta la hacienda del molino de José Joaquín Peralta, que tenían las pilas para lavar el café. Dígame una cosa, ¿por qué lado pasaba? ¿Por el lado este de María Auxiliadora o por el lado oeste? Por el lado este. Ahí bajaba así. Pasaba puro frente de la panería 12 de abril. 12 de abril. Sí. Digamos, ahora la biblioteca pública está ahí, pasaba por el frente. Exactamente. O ahí. Ahí pasaba el río. Ah, ya. Y luego llegaba hasta abajo, hasta el beneficio. Hasta el Y beneficio. estaba sin entubar. Sí, sin entubar. ¿Y el cauce cuánto medía, más o menos? Sí, puede ser unos 3 metros, 4 metros lo más. 3 o 4 metros. Porque era el sobrante era el nivel del tanque de la turbina, ¿verdad? Ya. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna cosa, alguna duda que usted quiera decir? Sí, la gente, en verdad, pese a que nosotros no teníamos entrenamiento de nada, se hizo mucho porque se salvó poca, pero se salvó gente. Porque nosotros nos apresurábamos a ¿cómo se llama? A sacar gente. Entonces hubo una gran cantidad de gente de Cartago, centro, que se fue a ayudar a ver cómo sacaba gente. Exactamente. Porque eso es algo muy fuerte, para mí es algo muy fuerte eso, haber oído una cosa así, que la gente Sí, colaboraba. nosotros teníamos un guía que era el jefe, era jefe de bomberos, algo así. Rachid Alaví. Ah, Ese era el que nos comandaba a nosotros. Cada vez que sonaba la sirena, nosotros nos reuníamos en cierto punto para ir desplazarnos por la margen del río Reventado hacia el ¿Y norte. a dónde quedaron dónde quedaban resguardados los damnificados? ¿A dónde los pusieron? En Cartago. ¿Se acuerda usted? Sí, Colegio San Luis Gonzaga. ¿Estudiaron en el colegio San Luis? Sí, Colegio San Luis Gonzaga, Escuela Jesús Jiménez Ajá. y creo que nada más. ¿Sabe qué duro? A mí me conmociona mucho oír esas historias porque forman parte de la historia de nuestro Cartago, ¿verdad? Sí, Es claro. muy emocionante Sí, y también sí. es muy conmovedor Sí. saber que en el San Luis Gonzaga y en la Escuela Jesús Jiménez estuvieron los damnificados de esa inundación del Sí, claro, 2013. sí. Y mucha gente, parece mentira, pero nos ayudó. Gente particular que no tenía nada que ver con defensa civil, ellos metían el hombro. Y venía Sí. gente de San José también a ayudar. No, Solo Cartago. solo Cartago. Porque no hubo tiempo, porque fue un aguacero esa Y noche, estuvo lloviendo toda la noche también. toda la noche. estuvo. Además de la inundación, Sí, la lluvia. Sí. Ofa. Qué Y- fuerte, por Dios. Y ahí fue cuando quedó un amigo de nosotros que se salvó porque muy grande la voluntad de Dios. Él se subió a un árbol que estaba pegadito del puente Ajá. de aquí de Taras. Sí. Se subió a un árbol y ahí pasó toda la santa noche. De apellido Calvo. Exactamente. ¿Cómo se llamaba él? Calvo.
que no Y recuerdo. pasó toda la noche en un árbol y la corrientaba abajo. La corrientada Oh. no podía bajarse porque tenía más de 2 metros de espesor la ceniza. Es decir, no aguantaba, era ceniza. Oh, ceniza. Era un lodo, Un lodo. un lodo. Don Vinicio, vea, una vez más le agradecemos de parte de Producciones Cartago Antiguo. Sé que iba para almorzar, pero ustedes nos ayudan tanto con estos testimonios de una persona viva en ese momento. Es fundamental porque todo Cartago tiene que oír todo eso que pasó y que lo recordemos y que los cartagos somos como somos y hemos luchado contra la naturaleza porque amamos nuestra ciudad. Sí, sí. Viva Cartago una vez más, viva a los hombres que fallecieron en ese momento y a los hombres que lucharon por ellos en ese momento. Más bien, Sí, gracias. ciertamente, como un agradecimiento, lo vamos a hacer en nombre de todo Cartago, a personas como usted, representando a las personas que lucharon y vivieron y murieron en las inundaciones Sí, claro. del 63. Es un honor para nosotros poder hablar con usted y darle el agradecimiento en nombre de todos los cartagos que estamos actuales a ustedes que lucharon por Cartago. Muchas gracias, don Vinicio. Muchísimas gracias por Muy esas agradecido palabras. porque ha sido muy conmovedora esta conversación. Muchas gracias y bendiciones. Por lo menos para A usted y que a su familia. por la juventud que se va levantando, que haga remembranzas de lo que pasó en Cartago en el 66. Gracias, don Vinicio. Muy Estamos agradecido para por parte de servirle todo Cartago. con muchísimo gusto, ¿verdad? Aquí Rogelio Coto, Héctor Calderón y Bernie Ortega. Bernie Alvarado Ortega, Claro. con un testimonio muy importante para la ciudad de Cartago. Bueno, Gracias. que Dios los bendiga a ustedes. A usted, mami. Que Gracias, parte de la historia de Cartago que mucha gente no sabe de lo que pasó en Cartago, pero ya le digo, fue una noche de terror, de miedo, porque había momentos que no sabíamos qué hacer, tanta gente pidiendo auxilio Uy. en las casas y todo. Pero ya- Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, don Vinicio. con mucho gusto, estamos Bendiciones. para servirles. Gracias. Vayamos. Bueno, vamos a hacer el recorrido de Río El Molino por aquí, ¿verdad? Venimos del Beneficio de Café, subimos por la biblioteca, por aquí pasaba el Río El Molino, por la acera, ¿verdad? Seguimos acá, todo este sector de la biblioteca era el recorrido. Continuamos, según tenemos entendido, aquí al costado por este mismo sector que venimos, continuaba el río Molino, y estuvo abierto muchos años. El cauce pues, se podía notar todavía, ¿verdad? Bueno, continuamos el recorrido. En este sector precisamente había una especie como de alcantarilla grande donde salía el río, ¿verdad? Ya, porque a partir de aquí comenzó a estar entubado por la gran densidad de personas. Continuaba, aquí seguimos, ¿verdad? Con el posible recorrido de ese río. Aquí está la sede del Once Tigres. Valga la pena recordarlo, una de las instituciones beneméritas, diríamos que hasta Añorando más de mi antigua que tierra, el Club Sport Cartago. Cartaginés, ¿verdad? No, 93 años. está 93 cumpliendo, años, sí. sí. Aquí estamos hablando con... Perdón, 97 años. 97. Estamos hablando con Bernie Alvarado, que es hijo de una de las directoras del Once Tigres. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Cecilia, Doña Cecilia Ortega. La dama del deporte cartaginés. Sí, Fue prácticamente donde comenzó a nacer. ¿sí? ajá. Que debería estar en la Galería del Deporte por todas sus contribuciones al deporte cartaginés. Bueno, continuamos acá. Toda esta parte estuvo entubada durante mucho tiempo. Ha estado entubada más bien. Bueno, estamos aquí viendo una fuente más de donde se va iniciando el río El Molino. Ustedes aquí están viendo una construcción que data más de 100 años. Más de 100 años. Donde está una planta eléctrica que
no vamos a decir que era como tenemos la corriente eléctrica ahora, pero aquí había una planta eléctrica en este lado y utilizaba ese tipo de agua. Este sistema era canalete, como ustedes están viendo, tipo romano, vean qué cosa más bella, hecho de piedra, 1890, 1895 por ahí, y aquí pasaban las aguas, que seguían hasta a lo que vimos anteriormente, Aquí, en esta propiedad, había una planta eléctrica, que movía una turbina. Yo me acuerdo que movía una turbina y generaba electricidad para ciertas actividades. Pucha, qué interesante, no sabía yo esto. Pues aquí existe. Aquí al norte existía, aquí lo estamos viendo, en esta bonita casa, había una hectárea más o menos de hortalizas que eran regadas por ese río, por esas aguas de ese río. Recordemos que las aguas de este río eran lo que sobraba del tanque de la turbina. Entonces eran aguas limpias, aguas excelentes. E inclusive uno agarraba y tomaba el agua así, porque eran aguas turbulentas, aguas ricas. Y aquí se utilizaba, como dijimos anteriormente, para regar hortalizas. A los 200 metros estaban lo que dije anteriormente, las famosas florerías. Para hacer las coronas que hacían los señores celdas. Algo muy interesante, muy bonito. Y esto es algo lindo que Cartago no lo conoce. No. Aquí había una planta eléctrica. Qué hermoso, qué interesante. Putz, Cartago todavía tiene sus secretillos, ¿verdad? Es algo increíble, como solo esculcar un poco y aparecen cosas que uno jamás imaginaba. Yo por lo menos esto yo no lo conocía. Pero qué belleza. Sí. Estamos aquí en una de las últimas casas, si no la última, ¿verdad? De las casas que fueron construidas después del terremoto de 1910 con las donaciones de la gente de Canadá. Algunas estaban hechas en pinotea y fue una donación realizada en esa época con respecto al terremoto de 1910. Una de las casas, digamos, emblemáticas, significativas de los naboridos, acá, de ese sector de Cartago, de Barrio Molino, muy bella. Ustedes van a estar viendo ahora fotografías de la casa, perteneciente a la familia Meneses Coto, una familia de 9 hermanos, de los cuales ahora gozamos la posibilidad de poder entrevistar a 2 de ellos, don Miguel Meneses Coto y doña Cecilia Meneses Coto. Muchas gracias, doña Cecilia y don Miguel, por abrirnos las puertas primero de este tesoro de la ciudad de Cartago, de esta casa que para muchos de nosotros y que conocemos y que queremos decirle a la gente, cuiden esas casas porque son un patrimonio de la ciudad de Cartago. Más bien, muchas gracias por tenerla tan bonita y que es un ejemplo para toda la ciudad de que se puede vivir en estas casas que son muy bellas, acogedoras y que también pueden servir en un momento determinado como un punto de negocios para que se siga manteniendo estas grandes tradiciones que tenemos acá. Como miembro también de Producciones Cartago Antiguo CR, quiero agradecer a Miguel y a Cecilia por acogernos en esta magnífica, bella casa. Una casa que con solo entrar se respira amor, cariño, paz, porque es lo que ustedes generan en este momento. Muchas gracias por recibirnos y don Rogelio, sí, vamos a centrarnos ahora en ese momento de mi tierra, de Cartago. 1963, hace 58 años, cuando comenzaron las inundaciones de la ciudad de Cartago. ¿Qué recuerdan ustedes en ese momento? Al menos por aquí llegó uno. Hasta aquí, de aquí lo llevaron al colegio San Luis Gonzaga. La llevaron hasta el colegio San Luis Gonzaga. Eso se inundó. ¿Qué fue lo que se inundó? ¿El río Molino? Sí, bueno, tú venías desde allá, desde Taya, ¿verdad? Ajá. Y la inundación, el agua llegó un poco hasta aquí, pero no se metió adentro porque se queda un poco acá. Ajá. Le llamamos la cocinilla, una cocina que queda aquí abajo. Ahí sí se metió el agua y debajo del piso apareció una valija.
Y mi hermana la mayor abrió la valija. Ajá. Venía ropita bonita. Entre la ropa que venía un vestido que le sirvió a ella. Y ella se lo usó. De la época de la avalancha. En la valija venía esa ropita. Ropa, sí. Y Mira. ella se puso un vestido de los que venían. Y cuéntenme una cosa, que cuando digamos, ese momento, ese instante, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el día? El día de la avalancha, ¿recuerdan ustedes? El día de las avalanchas, hubieron varias, pero el día que se inundó todo esto. Y cuando se creció el río Taras, Sí, bueno, yo es que de memoria, la verdad, estoy perdiendo mucho la memoria. No se preocupe. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes que además del río había un radio, oyeron algunas cosas o qué fue lo que dijo la gente? Ella cuando nos dimos cuenta ya venía el allá por sí. Aquí, en este momento. ¿Y cuál fue la reacción de los vecinos? ¿Cómo estaba poblado el barrio aquí? ¿Había muchas casas, pocas casas? Sí, no, ya las casas ya viejas como esta, al menos ya todas están. está esta, está nuevas. la que sigue, Sí. y después donde viven los alas, que la renovaron. Y después vivía Lolo Cordero, Ujú. y después al frente también. Y en ese momento, digamos exactamente, el día de la avalancha, ¿cuál fue la reacción de los vecinos? Bueno, yo recuerdo que en ese entonces que mi mamá nos llevó al Colegio San Luis, ahí pasamos la noche. Sí, porque ella y el miedo que se encimara la casa. Estaba lleno de lodo, ¿Era ceniza o era tierra o lodo? Sí. Ujú. Y estaban los 9 hermanos viviendo en San Luis Gonzaga en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? No, una noche nada más. Una noche nada más. Sí, Y luego cuando venir aquí y encontrar qué, sí, todo. Bueno, aquí arriba no se metió por como la casa es más altita, ¿verdad? Pero sí, el patio, todo ahí está, abajo donde está la cocina bien, ahí sí. ¿Y los vecinos cómo estuvieron las casas de los vecinos? ¿Hubieron afectados en ese momento? Agua mal metida. Y claro, que ya las casas que vivían los Acuña al frente, bueno, todos los vecinos viejos, ya las casas no existen tampoco, ni los vecinos. Ajá. Ya vecinos viejos, yo creo que solo nosotros quedamos. ¿Y de aquella época cuáles eran los vecinos? ¿Se acuerdan ustedes los nombres? Sí, Julia Acuña, Julia Acuña. Anita, que era la esposa de don Jesús Ortiz. Leonces Ortiz. Aquí vivía al frente mío, esta casa vivía doña Rosenda, que era la abuelita de cuñado padre Guerrero, se lo conoció, padre Guerrero. Ella vivió aquí puro frente. Pues sí, en ese entonces había otra que se llamaba, antes de Anita había otra, ¿cómo se llamaba? La vecina que estaba antes de Anita. Bueno, la cuestión después siguió Julia, después siguió ahí la que sigue, en la casa que sigue vivía doña Josefina García, que era la mamá de doña Mercedes de Avance, que ya murió también. Ajá. Después seguía una señora que se llamaba, que era la esposa de, ¿cómo se llamaba? La esposa de, doña Mariana. Después bueno, seguían los Godofredo, que todavía está la casa, la casita que está muy mala. Ahí ahora vive solo un hijo que se llama José. El hijo de Godofredo se llama José, y ese hijo que se quedó, se casó y la esposa se le murió, vive con un hijo. La casa está pésima. Y después de la casa, aquí todos los vecinos, vivió mucho tiempo la mamá de Liz Villanueva, que era Villanueva, doña Agustina, creo que se llama. Doña Agustina se llamaba así, la esposa de don Luis Villanueva. Esas casas de frente, todos esos vivían en las casas de frente, que ya no existen. Y esas casas no existen. Como le digo, la única casa que está todavía en pie es esta. Es esta, estamos. Porque la madera es pinotea, por eso Pinotea. está en pie. hay pino y pinotea. Pino y ¿Y pinotea. cómo se llama? El piso todo es de madera. Pero ya esas salitas sí, ya el pueblo estaba muy malo, y mi hermano, aquí,
el constructor vivía aquí de acá, él La arregló. la arregló y quedó muy bonita. Y ahí frente. No, y quedó lindísima y está pintada en color verde, Sí, sí. verde tierno, muy linda. Sí, yo le dije a mi hermano, busca un color bien lindo. Y ahí busqué los colores Ujú. Tal vez para que todas las personas sepan un poco, estamos ubicados, vamos a ver, del costado, en la biblioteca pública, ¿verdad? Del costado sureste de la biblioteca pública, aproximadamente unos 50, 60 metros hacia el oeste. Ese sector es el que estamos dibujando y recordando quiénes eran los vecinos. Digamos, ¿cómo está? ¿Se acuerda usted cuáles eran la gente que ayudaba? Digamos, vinieron personas del centro de Cartago o había algún organismo. Y eso no me acuerdo. ¿No se acuerda? Nosotros, oyó hablar usted de Rashid Alavid. No, ese era el jefe de bomberos, según nos contó don Vinicio, que estaba a cargo, digamos, de un grupo de voluntarios que ¿cómo se llama? Que estaban aquí en la ciudad de Cartago. ¿Y cómo fue? Digamos, entonces, ¿recibieron alguna ayuda después, posterior? ¿Alguien llegó y les pegó una ayudita o alguna cosa? No. Era muy distinta. Sí. Los vecinos sí colaboraban entre ustedes. Bueno, como gracias a Dios, como le digo, no pasó mucho aquí, Ajá. ¿verdad? Gracias a Dios, no hubo pérdidas de nada, no se metió a la casa con muchas prácticas, porque yo seguía totalmente a la casa, aquí, gracias a Dios, la casa quedó como... No, más bien, muchas gracias. Le agradecemos que nos haya abierto las puertas de esta maravilla de casa, ¿verdad? Orgullo de todos los cartagineses, sinceramente. Que nosotros tenemos que volver a darles un agradecimiento a ustedes que han estado aquí durante muchos años y que han cuidado de la casa, que nos han contado esta experiencia que ustedes vivieron ahí en las avalanchas del 63. Y ustedes más, un agradecimiento de parte. ¿Sabe qué? Lo único que tenemos miedo, ¿sabe qué es? No encuentro el pelo, Muy buen chiste, le agradezco mucho. Y una muestra más del humorismo de nosotros los cartagineses, ¿verdad? Más bien le agradecemos y queremos darle un agradecimiento a los cartagos actuales, a los cartagos que estuvieron en el 63, en las personas de ustedes. Muchas gracias por esa valentía y ese esfuerzo que hicieron en esos años. Muy amables. De parte de Producciones Cartago Antiguo, de Héctor, de Bernie Alvarado y Rogelio Coto. Muchas gracias. Coto. Somos Coto, ¿verdad? Ahora hermoso. Una vez más, Héctor, y delante suyo, delante de todas las personas de aquí, de Cartago y los que nos están viendo para allá, Y en el extranjero. y en el extranjero, sí, claro, nos comprometemos, Cartago Antiguo Producciones, nos comprometemos a seguir buscando esas cosas que están escondidas dentro de nuestro amado Cartago. Esto es parte de Añoranzas de Cartago. Por lo tanto, nos vemos la próxima semana en un programa más de Añoranzas de Cartago. Perfecto. ¿Qué te Nos parece, vemos. Rogelio? Ok, campeón, nos vemos, hasta luego.